Este martes 2 de agosto, en la víspera de la asunción del superministro y de todo lo que eso implique para bien y mal de la Argentina. Algún día será estudiado en algún curso de historia dentro de muchos años con algún economista, no con algún rabino. Bueno, en este caso vamos a volver a Medio Oriente, una época y una zona mucho más tranquila que la Argentina de hoy, mucho más fácil de manejar. Así que vamos a retomar. Nosotros en el último encuentro vimos, o en los últimos dos encuentros vimos los acuerdos de Madrid, cómo eso llevó a los acuerdos de Oslo y cómo eso llevó a la paz con Jordania. ¿Sí? 91, 93, 94. Esos fueron los acontecimientos que vimos. Y antes de seguir avanzando con esa línea, quiero ir un poquito de vuelta para atrás, porque estuvimos hablando mucho de lo que pasó desde el lado de la conducción de Israel, de los gobiernos y de cómo enfrentaron los desafíos. Pero necesito volver un poquito para atrás para hablar de un tema que lo pasamos un poquito por alto, que no le dimos tanto lugar y que quiero dedicar un poquito para después volver al año 95 con lo que pasó en el 95, que es el próximo paso. Me refiero a la intifada. La intifada, que voy a hablar de la primera, porque hay una segunda posterior, pero hoy vamos a hablar de un ratito de la primera, es el levantamiento popular de los palestinos en los territorios llamados administrados, recuperados u ocupados, ¿sí? Gaza y Cisjordania. Es el levantamiento de los palestinos a través de disturbios callejeros, violentos y que no solo ocurrían en Gaza y Cisjordania, sino que en algunos casos incluso dentro de Israel, especialmente en Jerusalén. Esos acontecimientos, como les dije hace un ratito, empezaron en 1987 y son producto o respuesta palestina a los primeros 20 años de ocupación israelí o de recuperación israelí, como lo quieren llamar, siempre digo las dos cosas para mostrar ecuanimidad, de la Franja de Gaza y de Cisjordania, de lo que era el mundo palestino. Esta intifada dura desde 1987 hasta lo que vimos en el encuentro pasado, la Conferencia de Madrid, 1991. Por eso la salté en su momento, enganché con lo que veníamos hablando de la conferencia, seguí con los acontecimientos después de la conferencia, pero ahora volvemos atrás porque este es el pre-Conferencia de Madrid visto desde el lado palestino. Y lo que podemos decirles es que hubo un disparador, como siempre, que no es necesariamente lo que realmente provocó la intifada. Estos movimientos se preparan previamente, llevan tiempo de propaganda, incentivación y demás, pero siempre hay como un detonador, hay algo que lo provoca, y en este caso tiene que ver con que había habido un atentado de los palestinos en Israel, y un par de días después, un camión de las Fuerzas de Defensa de Israel, un camión del ejército israelí, choca contra un auto palestino y mata en ese choque a 4 trabajadores palestinos. Esto fue como visto, ¿no?, como una venganza israelí por el atentado que habían hecho y un acto cometido por el ejército como a propósito. Entonces fue como la excusa o la mecha que estalló o hizo arder la zona de Cisjordania y después de Gaza. Esto, como les dije, es la excusa, no significa que sea tal cual así, pero a partir de ese acontecimiento empezó la intifada. La intifada fue algo tremendo porque le cambió la lógica al ejército de defensa de Israel. El ejército de Israel, el Tzahal, se había preparado como uno de los mejores ejércitos del mundo. Pero en su preparación, siempre su hipótesis de conflicto era otro ejército.
y tal vez en el peor de los casos, un grupo terrorista. Pero la intifada implicó sacar adolescentes, jóvenes, a las calles a tirar piedras. En el peor de los casos, alguna piedra con alguna bomba molotov. Y vos tenés del otro lado un soldado armado y equipado con la tecnología más avanzada de ese momento, y enfrente tenés niños, adolescentes, totalmente expuestos y desarmados. Con el coraje y la valentía de la inconsciencia de la edad, con la fuerza y la agresividad de haber nacido y crecido en la opresión de un ocupante, y con toda la publicidad oficial que les llegaba desde chiquito en el colegio. Entonces, para el palestino era épico, era luchar y pelear y jugarse por su familia, por sus abuelos, por su ideal, por su pueblo, por la libertad, por todos esos discursos que te llegan y que te emocionan y que te hacen dar la vida. Y el joven de 18, 19, 20 años del ejército israelí, ¿qué épica encontraba en la batalla? La de los 6 días, que si no daban todo lo de ellos, Israel era expulsada, derrotada, tirada al mar y su familia asesinada. No. Toda esa épica que había del lado palestino faltaba del lado hebreo. Y entonces provocó un terrible daño a la moral, un terrible daño a la autoestima, un terrible daño al compromiso, a la identificación de muchos jóvenes con el ejército y con el Estado de Israel. Si bien no podemos decir que se perdió la mística que despierta en Israel hacer el ejército y participar de la defensa del Estado, fueron tiempos muy difíciles para muchos de los soldados. El objetivo era traer a la prensa del mundo a que vea, y lo que querían mostrar era eso, eran soldados entrenados y armados contra chicos descalzos que tiraban piedras. En muchos de los casos, mal vestidos, mal alimentados y en un ámbito de pobreza extrema. Entonces fue una tensión muy fuerte en el terreno, pero especialmente en la vida judía del mundo, porque esto generó una pésima imagen para Israel y una prensa internacional que aprovechó la volteada para criticar al Estado de Israel y para poner al mundo en contra nuestra, y se victimizó a los palestinos y se satanizó al ejército israelí, y todo esto fue un gran acto publicitario de manipulación de la opinión pública. Entonces, la intifada fue una época espantosa para Israel y muy explotada y muy aprovechada por las autoridades palestinas. Bueno, obviamente que estas actividades de la violencia fueron acompañadas de huelgas generales, de boicots y un montón de acciones que implicaban algún daño económico o alguna posibilidad de unirse en contra del Estado de Israel que usaban los palestinos. Una de las maneras más fuertes de presionar con las huelgas era no ir a trabajar o no pagar los impuestos. La mayoría de los palestinos trabajaba en Israel, la mayoría de los palestinos era mano de obra no calificada, pero casi indispensable. Los palestinos monopolizaban ciertos rubros, no había talleres mecánicos, ellos se encargaban de la limpieza, de la cocina, de los hoteles. Hay un montón de áreas de la construcción, los obreros de la construcción, hay un montón de áreas que vieron en estos tiempos muy complicados su funcionamiento por estos boicots, por estas huelgas y por todas estas negativas para presionar del lado de Palestina. Israel armó un ejército para esto,
se habla de unos 80.000 soldados, no sé si fueron así, más, menos, no importa. Una respuesta contundente que implicaba balas de goma o de plástico, no reales, pero igualmente cada tanto se escapaba alguna o había alguna que hacía un daño igual, aunque no haya sido una bala real, una bala de plomo. La, la frase que nació en ese momento y sigue vigente hasta el día de hoy es la frase de la desproporcionalidad. La prensa del mundo se enamoró de esa palabra y hasta el día de hoy dicen la respuesta de Israel no es proporcional a lo que hacen los palestinos. Como si hubiera una manera de hacerlo proporcional o como si hubiera una forma de detenerlos que no sea desproporcional. Es como cuando venga un ladrón a tu casa, vos preguntale qué intenciones tiene antes de contestarle. Cuando vos tengas enfrente a alguien que le amenace la vida de tu hija, tenés que estar seguro por dónde pasa la amenaza para después actuar. Nadie hace eso en su vida, no se combate la violencia, la delincuencia y el peligro preguntando para contestar proporcionalmente, se actúa en urgencia, en emergencia, y a veces eso genera ciertas respuestas un poco más fuertes de lo que después, con el diario del día después, uno sabe. Es como si entra un ladrón a tu casa y tiene un arma que no es de verdad, simula ser de verdad o está descargada y te apunta. Y vos tenés un arma y le ganás de mano y te defendés y le disparás. Y después el juez te diga, no, pero ¿sabes qué? El arma del ladrón no estaba cargada. ¿Y qué quiere, señor juez? ¿Que primero yo vea que le sale una bala y me pega para que después yo reaccione? Vamos, claramente que no es un discurso muy sostenible de la racionalidad y no es lo que la mayoría del mundo haría o hace frente a las amenazas, pero en este caso se tomó justamente como una estrategia para debilitar la opinión a favor de los judíos y para fomentar el odio a Israel. Yo quiero decirles que no es todo responsabilidad palestina, ni mucho menos, pero que los palestinos utilizaron la intifada para poner a Israel como el malo de la película en los medios internacionales, no tengan dudas. Por supuesto que hay errores israelíes que lo permitieron más, sí. Por supuesto que hay algunas actitudes israelíes o algunas decisiones políticas que pueden ir a esa dirección, también. Pero no es menor decir que los palestinos se aprovecharon de sus niños y jóvenes e hicieron una utilización mediática de ellos para lograr un desprestigio en las fuerzas de defensa de Israel, en la política israelí y en Israel como país, y como consecuencia, y porque caemos en la volteada, en los judíos de todo el mundo. Esto efectivamente pasó. Y la acusación es que Israel hizo uso desproporcionado de la fuerza, usó fuerza además, y los números resumidos, de alguna manera, dan cuenta de esa desproporción. Por eso es como que yo les diga a ustedes cuántos ladrones hay heridos en el trabajo de la policía y cuántos policías hay heridos. Y sí, va a haber mucho más ladrones que policía, gracias a Dios, Baruch Hashem, si fuera al revés estaríamos en un problema. Entonces, claramente que si te presentan que hubo 300 palestinos y 12 israelíes heridos en el primer año, decís, asesinados. Decís, wow, Israel, una potencia que quiere colonizar y quiere limpiar y quiere hacer un apartheid. No, no es eso. Si los palestinos hubieran estado cumpliendo la ley, no hubiera habido ninguno asesinado o matado en ese caso. No hay una actitud ofensiva del parte de Israel a propósito. Acá me acotan que la disparidad en las condiciones de vida no ayuda. Por supuesto que no. Y la gran pregunta que uno tiene que entender y profundizar es
hasta dónde llega la responsabilidad de cada autogobierno o de cada liderazgo para lo que está pasando con la pobreza, con la desproporción de las riquezas y de la distribución y demás. Porque no estamos hablando de líderes que quieren desarrollar económicamente a sus pueblos y el gobierno israelí se los impide. Estamos hablando de líderes que quieren perpetuar a sus pueblos en la pobreza y ellos erigirse en los representantes de las víctimas que necesitan ayuda internacional para sobrellevar el agobio que le produce el Estado de Israel. Y les aseguro, por haber estado viviendo allí y por lo que uno lee y estudia y escucha y fuentes de todo tipo, que hay una responsabilidad palestina en su estado de pobreza que es enormemente alta y que hay algunas trampas del modelo que hacen ver a Israel mucho peor de lo que podría ser visto. ¿Y a qué me refiero con esto? Los palestinos se quejan de que los trabajos que los israelíes le daban eran los trabajos que los israelíes no querían hacer. Entonces, acusan a Israel de que ellos tienen los peores trabajos. ¿Cuál es la alternativa? ¿No querés cruzar a trabajar a Israel en esos trabajos porque te parecen de mala calidad? Generen puestos de trabajo internamente. O capacítense para tenerlos. Los árabes israelíes que trabajan en Israel con formación y con destreza, tienen la mejor vida de Medio Oriente. No es un problema racial, es un problema de mercado. Ahora, no tengan ninguna duda que los principales dadores de trabajo en el territorio palestino eran las empresas judías, las empresas israelíes, mejor dicho. Y esas empresas daban trabajo y permitían que los palestinos alimenten a sus familias con el ingreso genuino. Bueno, por supuesto que Israel combatió esta intifada con armas y también con inteligencia. Cuando digo inteligencia, no que eran inteligentes, no que eran digamos, sabios, sino que haciendo inteligencia, y para eso, por supuesto que usaban servicios de palestinos que quisieran informar, y que eso implicó un montón de redadas internas de los lados de los palestinos, que terminaban ejecutando a los que colaboraban con el gobierno israelí, y después los contaban como la cantidad de víctimas que había producido la intifada. Digamos, este tipo de trucos y trampas son típicos, son comunes, en Medio Oriente abundan. No sé si se entendió lo que conté, pero digamos, lo dije muy rápidamente, pero si algunos palestinos colaboraban con Israel a cambio de dinero para brindar información de los líderes palestinos que Israel buscaba, después detectaban eso, los mataban los mismos palestinos, pero después los sumaban en las víctimas de la intifada, como si hubieran sido víctimas de Israel. ¿Sí? Esto duró desde, como les dije, del 87 hasta el 91, 92, un poquito más tal vez, con saldos enormes de israelíes heridos y de palestinos muertos, números muy importantes, y con una situación que no tuvo salida. Que vieron que a veces uno pasa una guerra para después intentar estar mejor, para que cambien las condiciones. La intifada fue una situación muy difícil, donde se perjudicaron todos, donde nadie ganó, donde en Palestina cayó el nivel de vida, donde en Israel bajó el nivel de turismo, donde en ambos lados hubieron heridos, muertos y perjudicados, y donde todo fue para perder. Las sociedades se derechizaron, las sociedades se volvieron un poquito más violentas. Cuando uno vive en medio de violencia, lo más probable es que te surja una respuesta más violenta, y eso implica que quieran más mano dura contra los palestinos, porque vos ibas al trabajo y tiraron piedras y rompieron un vidrio y le abrieron la cabeza a tu hijo que estaba en el colectivo,
Entonces después no pedís comprensión, contención y entendimiento. Pedís mano dura, porque no puede ser que estos palestinos te lastimen a tu hijo. Entonces cuando hay mano dura, hay otros palestinos que dicen, estos soldados vienen con mano dura, hay que redoblar los esfuerzos, y todos son espirales de violencia, encarcelaciones, deportaciones, juicios, juicios sumarios, juicios militares abreviados. Fue una época malísima en todo lo que es Cisjordania, en Gaza, en parte en Egipto, en Jordania y por supuesto en Jerusalén también. Bueno, cuando fue la intifada, más del 40% de la fuerza laboral palestina trabajaba en Israel todos los días. Más del 40% de la fuerza de trabajo palestina cruzaba a Israel todos los días para ejercer su trabajo, para ganar el pan, y esto obviamente tuvo enormes repercusiones en ambos lados. Unos dejaron de cobrar sueldos y otros perdieron la mano de obra en los rubros que les nombré antes, y se quejaban obviamente de los tipos de trabajo y demás. Bueno, así que a grandes rasgos quería contarles un poquito de esta primera intifada, esta lucha, este enfrentamiento, y a partir de ahí vamos a volver a nuestro hilo de cuestiones políticas. Esperen que tengo un chat más. Eso pasa en todos los países pobres que limitan con países ricos, México, Suiza, Bolivia, Paraguay, pero no hacen la guerra unos con otros. Pasa con los países limítrofes y pasa también con las poblaciones pobres alrededor de barrios privados. Se despierta el odio, la bronca, aunque trabajen ahí. Digamos, en las afueras de Nordelta se generan barrios humildes que brindan trabajo para hacer jardineros, mantenimiento, limpieza de esos lugares, pero después en algún momento generan broncas. Lo que pasa que a lo que habitualmente puede ser una diferencia de clase social o económica a un resentimiento, se cruza acá con los nacionalismos, con los líderes que querían hacer uso de esas diferencias y demás, que hacen que el conflicto sea más complicado por esa razón. El muro de Jerusalén ya lo vamos a estudiar. El muro se va a construir un poquito más adelante, que no es un muro, es una muralla, no se apuren, ya lo vamos a ver. La gran parte del recorrido es transparente, no es pared. Pared es muy poquita del recorrido de este muro, que no es solamente de Jerusalén, es de toda Cisjordania. Ya lo vamos a ver. Denme un ratito que todavía no llegamos a ese momento. Bueno, entonces, después de Oslo, ¿se acuerdan? Madrid, Oslo I, paz con Jordania, tenemos los acuerdos interinos de Oslo II sobre Cisjordania y Franja de Gaza. Ese fue un acuerdo muy importante porque hasta el día de hoy seguimos teniendo algunas de las conferencias alguna de las consecuencias de esa conferencia, y siguen vigentes hasta el día de hoy muchas de las cosas que ahí se generaron. Tal vez alguno sepa algo de esto, con lo que les voy a decir ahora van a saber ustedes si saben o no. Estos acuerdos son los que fijaron dividir a Cisjordania en área A, área B y área C. Me quedo mirando a ver si algunos me hacen con la cabeza así, es que saben de qué estoy hablando, conocen un poquito en el terreno, igual se los voy a contar, no se preocupen a los que no lo sepan, pero lo que hasta el día de hoy se llaman zonas o áreas A, B y C, nacen en esta segunda tanda de acuerdos que son del año 1995. Madrid 91, Oslo 93, Jordania 94, Oslo II 95. Conversaciones bilaterales, Palestina e Israel, nace este concepto con estas áreas, y entonces eso permite un primer acuerdo concreto con implicancia en el terreno de Cisjordania, básicamente, para un cambio en el funcionamiento.
Entonces, el objetivo principal es ampliar el autogobierno palestino en Cisjordania. Hay que fortalecer ese gobierno palestino, hay que darle un poquito más de autonomía, hay que ampliar sus atribuciones. Hay que darle respuestas concretas para que los líderes palestinos puedan mostrarle a su población que el camino de los acuerdos y de la paz es el camino, que se consigue más así que con la violencia, que no es tirando piedras ni bombas molotov, sino que es en este espacio que estamos aquí compartiendo de acuerdos y de autonomías, en donde va a haber un mayor desarrollo para la vida de los palestinos, al mismo tiempo que disminuyen las fricciones y que mejora la seguridad de Israel. Ese es el objetivo del Acuerdo 2 de Oslo. Darle dignidad a los líderes palestinos y a los palestinos en general, y al mismo tiempo proteger los intereses vitales de Israel, que tienen que ver con la seguridad, obviamente, y la tranquilidad de la vida. Entonces, yo les voy a mostrar ahora a ustedes qué es esto de las zonas A, B y C, para que lo vean claramente. Miren. Bueno, claramente no sé, pero por lo menos que vean un poquito. Esto es Cisjordania. Todo lo que está en un violeta, que yo voy a pasar el mouse por arriba para que lo vean. Toda esta zona es violeta. Esperen que se me sumó algo. Toda esta zona es violetita. Ven que de las cositas violetas que tiene acá. Todo esto es violetita, todo esto es violetita, esto es violetita, esto es violeta. Todo lo que es violeta es asentamientos judíos. Zona C, control exclusivo judío. Ahí adentro viven israelíes, ahí adentro rige la ley de Israel y ahí adentro tiene control total y absoluto el ejército de Israel. ¿Está bien? Todo esto cremita, acá que esto es Jenin, esto que está acá que es Nablus, esto que está acá que es Jericó, esto que está acá que es Ramala, esto que está acá que es Betlehem, esto que está acá que es Hebrón, todas esas ciudades que le nombré y todo esto de colorcito, no sé, bellecito, cremita, todo eso es zona A. ¿Qué significa zona A? Autogobierno palestino. Ahí adentro rige la administración y la seguridad de los propios palestinos. En Jenin, en Nablus, en Ramala, en Betlehem, en Hebrón, en Jericó, son los principales lugares donde la propia autoridad palestina tiene la policía, tiene la administración, tiene la medicina, tiene la educación. Ahí administran los palestinos. Y nos quedan las zonas B, que son acá las rosas, rosaditas, no sé si lo llegan a ver, yo igual voy pasando el mouse por arriba de estas zonas. Toda esta zona es la zona que hay administración compartida entre Israel y Palestina. Y en general son zonas de tránsito, de caminos. Son zonas donde hay cosas públicas, no hay grandes poblaciones. Entonces, zona A, población y seguridad y control palestino. Zona C, seguridad, control y habitantes hebreos. Zona B, administración compartida. Muchos de ellos, zonas de tránsito, de traslados y de carreteras y caminos y demás. ¿Ok? Eso es la principal conclusión de los acuerdos de Oslo. Ahí en eso se basa lo que pasó en Oslo, y eso le cambió la vida a muchos de los palestinos. Es la primera vez que pueden ver un policía con un arma que tiene jurisdicción, que tiene autoridad, que puede imponer la ley, que puede perseguir a los delincuentes y que puede hacer uso de la capacitación que había recibido para poder ejercer ese lugar, ese cargo. Más allá de que las proporciones van cambiando,
porque fueron aumentándose. Eso nació en el 95 y sigue vigente hasta hoy. Dentro de las cosas que se le acusa a Israel de haber hecho muy mal, y lo digo porque no digo solamente las cosas buenas de Israel, las malas de los palestinos, esta es una de las cosas que más se acusa a Israel, y no quiero decirlo con mucha certeza porque hay gente que opina lo contrario de mí, dentro del pueblo judío también, obviamente, no estamos todos de acuerdo, es que en todos esos años, desde ahí hasta hoy, la zona C no dejó de recibir cada vez más y más y más y más y más nuevos colonos. Podemos decir que en aquel momento, no sé, había algunos miles de colonos judíos viviendo en Cisjordania. Hoy hay más de 400.000 colonos judíos. 400.000 colonos judíos viviendo en grandes ciudades o en pequeñas aldeas, a un costo inmenso en seguridad, porque tiene que haber ejércitos israelíes custodiándolos, y a un costo enorme en política y en imagen. En las tres cosas, nos cuesta mucha plata, le cuesta mucha imagen al Estado de Israel y cuesta horrores en las negociaciones políticas con los palestinos. ¿Basadas en qué? Bueno, mucho de ese discurso es que es tierra bíblica entregada por Dios al pueblo de Israel y que ellos deben ir a vivir ahí, y fueron consiguiendo de diferentes gobiernos autorizaciones y fondos para que eso nunca deje de crecer. Sí, Claudio. Una preguntita. De acuerdo al mapa, Jericó está rodeado por poblados israelíes. ¿Tiene la gente de Jericó tiene libre tránsito a otras ciudades palestinas? La gente de Jericó siempre vas a encontrar algún sector B en los caminos que pueden dirigirse. Están todas las ciudades conectadas. Ninguna vive aislada. Siempre va a haber alguna ruta o algún camino que te lleve de una ciudad a otra. Tanto los israelíes como los palestinos pueden trasladarse en todas las regiones. Lo que pasa es que hay algunas zonas que son un poco más peligrosas, porque en los costados hay muchos más fundamentalistas, extremistas de un lado del otro, y hay otras que son más tranquilas. O porque hay más presencia policial, o porque son más transitadas, o porque son más fáciles de resguardar. Pero siempre hay tránsito posible de ciudad a ciudad. De hecho, el gran desafío, no tiene que ver con lo que estamos hablando, pero el gran desafío de ¿Te puedo hacer una pregunta? ya te dijo Julio, el gran desafío de un acuerdo posible de verdad de dos estados, un estado judío, Israel, y un estado palestino, es encontrar un camino de comunicación entre Gaza y Cisjordania. Se habló de un gran túnel, se habló de, o sea, hay como diferentes ideas que dan vuelta, porque la idea es que si hay un Estado palestino que ocupe Cisjordania y Gaza, cosa que hoy es futurismo, pero en algún momento se espera llegar a eso, tiene que haber también libre circulación entre Gaza y Cisjordania. ¿Sí, Julio? Sí, creo que también hay un acuerdo de seguridad con respecto a ciertas zonas en las cuales Israel, cuando tiene que perseguir a algunos terroristas, viste, muy común que entren en Jenin, que es una zona administrada por la autoridad palestina, que creo que Israel creo que se reserva algún derecho, porque normalmente cuando tienen que ir a buscar a algún terrorista lo van a buscar y lo van a buscar a las ciudades, ¿no? Absolutamente, Julio. Eso rige en todos lados, no solamente en Jenin. Israel, cuando siente amenazada su seguridad, cuando siente que hay alguien que o cometió un atentado y volvió, o salió de ese lugar para cometer un atentado, o están planeando un atentado, Israel se guardó el derecho de poder ingresar y poder desarticular y desarmar o castigar a los que viven en esos territorios administrados por los palestinos. Lo hace con cosas que son muy entendibles y lo hace con otras estrategias
que son más discutibles. Después cada uno de ustedes dirá si los justifican o no, pero por ejemplo, el caso más fuerte de todo esto es que Israel, cuando algún palestino sale de Jenin, Ramallah, Jericó o donde sea, cruza y realiza un atentado en Israel, un atentado suicida, donde la persona que cruzó se murió en ese atentado, como la recompensa de los palestinos es darle fondos de perpetuidad a la familia de ese terrorista, esa es la manera en que los convencen de que lo hagan, Israel tomó una decisión y cuando eso ocurre, cruza, entra, se mete y derriba la casa de los familiares del terrorista para desalentar, para que no piensen que haciendo una inmolación, haciendo un autosacrificio, salvan a la familia. No, la hunden. E Israel entonces se mete y hace también esto. O sea, tenés razón lo que decís, eso ocurre en cualquiera de las ciudades que hablamos llamadas A. Pato me pregunta si el turismo tiene libre acceso a estos territorios. Sí, Pato tiene acceso a los territorios A como turistas, pero son zonas que en algunos momentos un poco más, en algunos un poquito momentos menos, hay alertas o recomendaciones de no ir. Por supuesto que hay judíos que van incluso a rezar, porque tenemos ahí en Hebrón la tumba de los patriarcas, porque tenemos en Beit Lehem la tumba de Rachel, porque hay ahí lugares que son sagrados para el pueblo judío. Entonces, entran judíos ortodoxos habitualmente y algunos turistas guapos pueden pasar, depende del momento, por cierto hay momentos que dicen no, en estos momentos no se les recomienda, no se puede, que eso, pero se puede ir a esos lugares, no es lo más recomendable. Bien, dicho esto, respecto a los acuerdos de Oslo II, un mes y medio después ocurre un acontecimiento tremendo, terrible, desastroso para nuestro pueblo y para la paz en Medio Oriente y para el diálogo con los palestinos. Y es que el 4 de noviembre de 1995, 4 de noviembre de 1995, un judío llamado Igal Amir, en un acto en la Plaza de los Reyes, hoy llamada Plaza Rabin, le dispara a Itzhak Rabin, mientras estaba parado junto a Pérez, no mientras estaba parado, sino un rato antes, estuvo parado junto a Pérez, cantando y convocando a la gente para la paz, haciendo un acto por la paz, en estos pasos que le vengo contando. Madrid, Oslo, Jordania, Oslo II, en un avance hacia la paz que estaba liderando Itzhak Rabin, un judío ortodoxo. Cuando termina el acto, y Pérez se va para un lado y Rabin se va para otro, cuando estaba por subir a su auto, cuando estaba yendo con su custodia hacia el auto personal que tenía para irse, recibe un par de disparos y al ratito muere en el hospital el primer ministro de Israel, Itzhak Rabin, y eso alteró todas las negociaciones, todos los acuerdos. Casi vuela por los aires el acuerdo con Jordania. Fue realmente un momento crítico para Israel, y podríamos decir que se vuelve a producir un cambio en la política israelí a partir de ese momento, o un poquito después, que vuelve a cambiar el mapa judío en Israel y las posibilidades de acuerdo de paz con los palestinos. Rabin había tenido una buena relación con Hussein, y de hecho el rey Hussein de Jordania habló en el funeral de Rabin que se hizo en Jerusalén. Fue la primera vez de la Guerra de los 6 días que el rey Hussein visita Israel, y fue para el entierro de Itzhak Rabin, y fue muy fuerte lo que ocurrió en ese entierro. Algunos de ustedes tal vez lo vieron en el documental de Pérez,
las personalidades que hubieron en Israel en el caso del entierro de Rabin, y después obviamente habrán visto las personalidades tremendas del mundo que fueron al entierro de Pérez en Israel, que eso fue hace 5 o 6 años. Pero estamos hablando ahora del caso de Rabin, en donde Hussein sentía que se le venía abajo el acuerdo de paz, donde Israel sentía lo mismo y donde hubo que remar mucho para que eso no se arruinara. Y quiero usar los últimos minutos que tengo para contarles un poquitito por qué alguien como Yigal Amir, judío ortodoxo o ultra ortodoxo, pudo cometer el asesinato de otro judío y cómo eso lo puede justificar un rabino pensando y hablando en alajá, en ley, en Torá, en espiritualidad, en un mensaje de vida lleno de amor, como es la vida judía, puede en esos mismos textos encontrar justificación para hacer esto. Para poder hacerlo, ya voy a perder un poco de neutralidad, porque acá estoy muy apasionado con estas partes, pero sí debo decir que la Torá, leída explícitamente, en forma literal, lleva a un alejamiento del verdadero judaísmo. Nosotros no somos judíos de la Torá, somos judíos talmúdicos, somos judíos del ejercicio de lectura rabínica sobre la Torá. Y el ejercicio de lectura rabínica de la Torá es el ejercicio de mantener valores eternos y cambiar formas. Mantener esencia y adaptar la manera, porque los tiempos van cambiando y uno tiene que adaptarse a esos tiempos. Esta mirada ultraortodoxa implica literalidad. Y además es una toma de postura ideológica, no es solamente literalidad, además hay una intencionalidad ideológica. Y te voy a mostrar por qué. Resulta que la Torá habla de la tierra de Israel como una tierra sagrada. Y dentro de la santidad de la tierra, si la tierra es tuya y es sagrada, no puede ser mancillada, no puede ser profanada. Y para ellos, profanar la tierra era dársela a los palestinos. ¿Cómo le vas a dar Jericó a los palestinos? Decían los ortodoxos, ultraortodoxos que estamos hablando. ¿Cómo le vas a dar Hebrón, la tumba de los patriarcas? ¿Cómo le vas a dar Beit Lehem, la tumba de Rachel? Lugares judíos consagrados por nuestra historia no pueden ser entregados y dados a otra religión que va a sacralizar o a, ¿cómo se dice? A profanar, perdón, quise decir eso, a profanar los lugares sagrados nuestros. Eso no es así. Pero no es que no es así porque un rabino liberal moderno como yo les dice. No es así porque nunca fue así. Agarren la Biblia, el Tanaj, no hay mayor libro de santidad que el pueblo judío, y lean cómo hizo el rey Shlomo para pagar los cedros del Líbano que le mandaron del Líbano para construir el templo de Jerusalén. Saben que Shlomo construyó el templo y no teníamos cedros y los importó, como ahora importamos gas. Y tampoco tenía Lockson en las cajas del Banco Central de aquella época. Entonces, no tenía divisas, había un quilombo en Israel económico, lo llamó a Massa y le dijo, Massa, ¿cómo pago esto? Y Massa le dijo, no te preocupes, le vamos a dar 20 ciudades del norte de Israel. Y pagó con 20 ciudades del norte. Ciudades deben ser chiquititas, insignificantes, no importa. Un rey de Israel, que nadie va a dudar que es representante del judaísmo oficial, y que construyó el templo de Jerusalén, para construirlo pagó con tierra de Israel. Nadie puede decir que la tierra de Israel es sagrada y que no se puede devolver. Es mentira. Eso puede ocurrir, se puede hacer, y por un bien mayor ni que hablar. Y entonces Rabin, junto con Pérez y otros más, entendían que había que pagar un precio para la paz. Y estaban dispuestos a pagarlo, pero algunas mentes poco esclarecidas, fanáticas, cerradas, retrógradas,
entienden que eso no se puede permitir y actúan en forma violenta, fundamentalista, y quieren poner fin a ese proceso. Y la bala o las balas que recibió esa noche Rabin no mataron solamente a Yitzhak Rabin. Así que con eso los dejo hoy y la semana que viene retomamos de ahí en adelante para seguir avanzando en los años de la década del 90 que estamos transcurriendo en Medio Oriente, especialmente en Israel. Así que buenas noches a todos, que descansen, cuídense y nos vemos en Gracias, Shabbat Fabi. o la semana que viene. Gracias, muy bueno. Gracias, buenas noches a todos. Gracias.